en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, en Hechos 16. Y hoy nos quedamos con Hechos 16. Hoja de Biblias clásicas 153. Perdón, 152, porque vamos a leer desde el 6 al 10, del verso 6 al verso 10. Así que en un acto, como muchas veces se acostumbra, un acto de reverencia y de lectura a la palabra, estaría bueno de ponernos de pie y poder leer y tener el privilegio de leer todos juntos, leer unánimemente, ¿sí? Entonces, mientras nos acomodamos, decimos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, dije bien, del 6 al 10, dice así: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y como vinieron Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Trabos. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta aquí podemos sentarnos y le voy a dar lugar al hermano Hugo Petersen, que antes de continuar con la exposición de la palabra. Estos versículos que hemos leído, hermanos, nos despiertan, por así decirlo, la curiosidad, la lectura, ¿no es cierto? Tienen varias preguntas que surgen de la sola lectura, porque nos encontramos, como hemos estudiado en otro momento, con la situación de que el apóstol Pablo, con su equipo misionero, por así decirlo, está predicando el Evangelio en lo que en la actualidad es la nación de Turquía. Todos estos lugares que se mencionan aquí quedan en Turquía. Y un hecho notable es que el Espíritu Santo les impide predicar el Evangelio en la zona en que ellos tenían pensado ir. Por eso digo que nos despierta varias preguntas, porque la primera pregunta que se nos ocurre al leer esto es ¿por qué? Y la segunda es ¿cómo? ¿Cómo es que el Espíritu les impidió? ¿De qué manera? No hay respuestas directas respecto a estas preguntas, pero podemos saber que ellos lo entendieron así, que el Espíritu Santo les estaba impidiendo ir al lugar que ellos tenían planeado ir. Y luego, en el verso 9, dice que fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia quedaba cruzando el mar, a donde estaban ellos, en Troas o Troya, como la conocemos nosotros. Es una ciudad que está cerca del mar, enfrente están las islas griegas y luego Grecia. Entonces ellos debían, según esta visión, debían cruzar el mar y entrar en Europa. No había llegado el Evangelio a Europa hasta ese momento. Así que aquí, en este capítulo, comienza el Evangelio en Europa. Fíjense, es un hecho histórico súper importante. Pero no vamos a hablar de eso
sino el hecho de que aparece este varón macedonio. Macedonia es un país que existe hasta el día de hoy, que está al lado de Grecia, y era el lugar donde nació Alejandro Magno, años antes, y había sido un imperio muy, muy grande que había dominado Europa y Asia. Y ahí le aparece a Pablo en visión de noche un varón macedonio que se pone delante de él y le ruega, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Es muy curioso pensar quién era este varón macedonio y qué clase de ayuda estaba requiriendo. Hay muchas interpretaciones porque realmente es una visión y nosotros al leerla, si no conociéramos cómo sigue la historia, podríamos pensar, bueno, cruzan el mar, pasan por una isla llamada Samotracia y llegan a la ciudad de Filipos, y ahí, diríamos nosotros, si quisiéramos escribir el final de esta historia, se encuentran con el varón macedonio, que le pide ayuda. Eso no sucede. Dios tiene otros caminos. Así que podemos ver, el Espíritu Santo les va impidiendo ir a otro lado, los lleva a Troya, donde se encuentran con Lucas. Así que ahí vemos un propósito de Dios. Lucas escribió el libro de los Hechos. Esto que estamos leyendo lo escribió él. Y el Evangelio que lleva su nombre. Se junta Lucas, digamos, en la tarea con Pablo. ¿Cómo sabemos esto? Porque cambia de persona, ya lo hemos estudiado. Dice, primero está hablando de ellos, de Pablo y los que lo acompañaban. Y Lucas dice en el verso 10, procuramos partir a Macedonia. Es decir, empieza a hablar en primera persona, lo cual significa que él empezó a acompañar a Pablo a partir de ese momento. Y cruzan a Macedonia. Y como decía, nosotros nos imaginaríamos que se va a encontrar con el hombre que vio en la visión, porque no hay duda, ellos lo entendieron así, que era Dios el que le mostraba la visión. Si seguimos leyendo, se encuentran en el verso 14, dice, con una mujer que se llama Lidia, que era de Tiatira, otro lugar en Turquía. Luego, días después, se encuentran con una muchacha que estaba poseída por un espíritu que practicaba las brujerías, las artes ocultas, como se nos habló hoy a la mañana. Y luego, por haber liberado a esta niña, de esta muchacha, de esa posesión que tenía, van presos y se convierte el carcelero que los estaba cuidando, los estaba vigilando, y también su familia. En ningún momento aparece el varón macedónico. Y si seguimos leyendo, pasan a Tesalónica y tampoco, y así no apareció nunca el varón de la visión, por lo menos no se ha registrado. Así que, ¿quién era este varón macedónico? Evidentemente, no, quizá, digo yo, no era una persona real en el sentido que ellos la iban a encontrar al cruzar, sino que era una representación que Dios les hacía para que ellos se dieran cuenta que había una necesidad que ellos tenían que suplir. Entonces, por un lado, podemos decir, vemos la preocupación de Dios por las almas que se encontraban en ese lugar, que les quiere brindar ayuda, y por otro lado, algo muy notable de este pasaje es que las personas que recibieron ayuda en este capítulo no sabían que necesitaban ayuda. O sea, Dios sabía que necesitaban ayuda, pero ellos no. Cada uno estaba con su vida cotidiana, cada uno estaba haciendo lo que hacía todos los días. En el caso de la mujer, iba a una reunión de oración, como no había sinagoga y ella era judía, iban a orar a la orilla del río. La pobre chica esta, poseída por un demonio, daba ganancia a sus amos, era una esclava, una doble esclava de los sinvergüenzas que la usaban y esclava del demonio que la poseía, una doble esclavitud. Nada sabía esta chica, aunque quizá lo presintiera interiormente, de la necesidad que tenía de ayuda. Y el carcelero de Filipos estaba trabajando en su tarea habitual, era guardia de una cárcel, y los tres reciben la palabra de Dios, el Evangelio, y esa es la ayuda que en la visión
ellos necesitan. Así que podemos decir que esta reflexión enfoca dos aspectos. Primero, la ayuda, la mejor ayuda que se puede recibir. Y segundo, el clamor del alma de las personas que quizás las personas no tienen conciencia de que su alma clama. El Salmo 42 habla de ese clamor. En el verso 2, y lo voy a leer, y dice el Salmo 42, 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Parecer quiere decir presentarse, como nosotros utilizamos la palabra comparecer, es decir, se presenta delante de alguien. Así que aquí vemos a una persona diciendo que su alma, su interior, su corazón, su interioridad más profunda tiene sed de Dios. Y en el verso anterior se compara con un ciervo, un animal que está con sed, que clama por las aguas y quiere estar delante de Dios. Ahora, el Señor le muestra una visión a Pablo, y este varón macedónico, que podemos decir es la representación de todo el país a donde ellos cruzaban, es un varón representativo, le ruega que lo ayuden. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces podemos inferir por la lectura simple de este pasaje, que el que sabía que ellos necesitaban ayuda era Dios. Dios sabía que ellos necesitaban ayuda. Y también Dios sabía cuál era la mejor ayuda que se le puede dar a una persona necesitada. Ellos ignoraban la necesidad que tenían, pero Dios no. Y también es notable que estos discípulos del Señor, el apóstol Pablo, Lucas, Timoteo y etcétera, todos los que iban con el apóstol, iban imbuidos del mismo sentir que Dios, porque nos dice que cuando Lidia se convierte, del verso 14 y el 15, dice que los constriñó, los tomó para que ellos se quedaran en la casa de Lidia. Pero luego dice, aconteció que yendo nosotros, verso 16, a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, lo hemos leído hoy en la mañana, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces o daba gritos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió ahí en el momento, en la misma hora. Esta palabra desagradando significa literalmente ser atravesado por un gran dolor. No era que le molestaba o que lo irritaba, sino que Pablo, que iba, digamos, con su mente puesta en la visión que Dios le había dado para ir a ese lugar, iba pensando en la ayuda y se sintió atravesado por un dolor, por la situación de esta pobre chica que, como dije, era una esclava de sus amos y era una esclava del demonio también. Así que estaba a su suerte. Y dice que le desagradó, es como que adentro de él sintió un dolor, que lo instó a orar. Dice, iban a la oración, lo instó a orar hasta que al fin Dios lo guió a decir esta palabra, fuera de ella, en el nombre de Jesucristo. No a su propio nombre, en el nombre de Jesucristo. Así que, digamos, lo que Dios le había mostrado, esto, ayúdanos, era lo que él tenía en su corazón. Y pensemos en esto, iba atento a todas las oportunidades que se le diera para ayudar a la gente. ¿Y cómo se ayuda a la gente? ¿Cuál es, según Dios, la ayuda que necesita la gente? El Evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor ayuda que se le puede dar a una persona. A veces tenemos aquí en la iglesia gente que viene buscando ayuda económica, generalmente. La mayoría de los casos es así.
buscando plata. Y está escrito que tenemos que ayudar a los pobres, sin duda, y a los necesitados. Pero no debemos olvidar que la Biblia dice, y aquí lo notamos con toda claridad, que la mejor ayuda que se le puede dar a una persona es hablarle de su Salvador, del Señor Jesucristo, que quiere sacarlo de la situación de esclavitud en la que se encuentre y liberarlo, y como dice el Salmo 40, poner sus pies sobre un lugar firme, sobre una roca, que su vida cambie, que se salve de la condenación a la que todo ser humano está expuesto si no tiene a Cristo en el corazón. Así que vemos, aquel varón macedónico de la visión no aparece después, pero sí aparece una mujer judía que era creyente, podríamos decir, entendía que debía seguir a Dios, pero no conocía la salvación de Jesucristo. Una mujer religiosa, judía, de buen pasar, porque vendía púrpura, y la púrpura era un objeto muy preciado y muy caro en aquella época. Es decir, que no estaba necesitando ayuda económica. Pero la palabra a los apóstoles fue: ayúdanos. La gente de ahí necesitaba ayuda. No era que necesitaban dinero, no era que necesitaban cosas materiales, necesitaban la ayuda que da a conocer el Evangelio. Entonces aparece una mujer que, siendo como era, creyente en Dios, no había entendido o no conocía, porque no había llegado aún a ella, el Evangelio de Jesucristo, que dice que todos debemos arrepentirnos, reconocer nuestra condición de apartamiento de Dios, por más que seamos religiosos, y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador para ser salvados de la condenación y para que nuestra vida cambie. Luego aparece otra, como dije, otra muchacha que practicaba las artes, la brujería y la adivinación, y es librada por el Señor Jesucristo. Y luego aparece el carcelero, y también aquí vemos cómo el apóstol está pensando en las almas, porque dice que después que vino el terremoto que aflojó todas las puertas y liberó a las ataduras que tenían los presos, dice en el verso 27, despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar pensando que los presos se habían huido, porque todo soldado romano que tenía a su cargo algún prisionero, si el prisionero se le escapaba, él pagaba con su vida. Entonces se abrieron las puertas de la cárcel y él pensó, se van todos. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Ahí vemos la preocupación del siervo de Dios por el alma de este hombre. No te mates, no te hagas daño. Que este milagro ha ocurrido por diferentes razones a las que tú te imaginas. Los presos están todos adentro. No olvidemos que era oscuro, que también es bueno preguntarnos cómo supo Pablo que este hombre se estaba por matar, porque estaba todo oscuro. Porque dice más el versículo siguiente, pidiendo luz entró a la cárcel, pidiendo una antorcha para entrar. Así que seguramente ha escuchado el sonido conociendo la ley romana, ha escuchado cuando este hombre desenvainaba su espada y le pegó el grito desde adentro, que no se matara, que estaban todos. La preocupación que venía de Dios por ayudar a la gente y la ayuda que brindaba era el Evangelio de Jesucristo. Así que vemos esta reflexión que nos amerita este pasaje, tiene dos aspectos. Primeramente, cómo ve Dios a las personas. Y en segundo lugar, cómo perciben las personas, o percibimos las personas, lo que necesitamos. Ninguno de estas tres sabía que necesitaba ayuda. Ninguna de estas tres personas que nos nombra acá, y la familia, el carcelero y todos los que se habrán convertido, que no se los menciona, sabía que necesitaba ayuda. Ignoraban que tenían que escuchar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de sus almas, pero Dios sí sabía. Entonces, viendo este panorama y viendo también que son tres
personas completamente distintas entre sí, tanto en cuanto a sus actividades, podríamos decir sus necesidades espirituales. Sin embargo, Dios les lleva el Evangelio y las tres personas son beneficiadas por el Evangelio, reciben la ayuda del Evangelio, que como dije, no se trata de una ayuda material, sino la salvación del alma. Y el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde el alma? Dios da mucha importancia, da la mayor importancia al alma humana y considera que todos necesitamos ayuda en la parte de nuestra alma. Y también sabe Dios que nosotros no sabemos que necesitamos ayuda, como estas tres personas que se mencionan acá. Entonces, para aplicarlo esto a nuestras vidas aquí y ahora, podemos darnos cuenta que todos sin excepción, necesitamos a Cristo. Quizá no lo sepamos, quizá no nos demos cuenta, o quizá aún siendo creyentes no tengamos conciencia de cuánto necesitamos al Señor. Aquel que dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Juan capítulo 15, verso 5. Nada podéis hacer. Y saben, cuando Dios dice nada, es nada según Dios, o nivel Dios, como se dice ahora. Si Dios dice nada, es la nada más absoluta y profunda que alguien se puede imaginar. De la misma manera que cuando Dios dice todo, todo aquel que cree, ¿a quién abarca? Si Dios dice todo, a todos en el más amplio sentido de la palabra, porque lo dice Dios. Y cuando Dios utiliza un término, lo hace según su criterio. Y cuando el Señor dice, nada podéis hacer sin mí, tengamos la absoluta seguridad de que intentemos lo que intentemos hacer sin el Señor, nada podremos hacer. Entonces, ¿cuál es la ayuda que necesitamos? Toda la ayuda de Dios. Y Dios dice y decide y define la ayuda a todo aquel que Él ve necesitado, todos. Es el Evangelio de Jesucristo. Es saber que mi condición delante de Dios es de enemistad, aunque sea religioso, aunque sea una persona buena. Hay algo que me separa de Dios y me hace enemigo de Él, que es mi condición de pecador delante de Dios. No quiere decir que seamos intencionalmente malos. En algunos casos sí, hay muchos que sí. Pero no necesariamente quiere decir que seamos intencionalmente malos, sino que tenemos una naturaleza que se inclina a apartarse de Dios y a darle la espalda. Aunque no hagamos cosas malas delante de los demás, con respecto a Dios, no hay justo ni aún uno solo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y repito, cuando Dios dice todos, somos todos. Entonces el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo para hacer una reconciliación entre Dios y los hombres. Dios ha tomado la iniciativa ante la ignorancia del ser humano, ha tomado la iniciativa y viene a ofrecer a este mundo la reconciliación con Dios. El Señor estaba en Cristo reconciliando al mundo así, consigo. Y la palabra del Evangelio es justamente esta, dice el mismo apóstol Pablo, como si Dios rogara por medio nuestro, reconciliados con Dios. Así que cuando Dios le presenta al apóstol esta visión del varón macedónico, que le dice, le ruega, ayúdanos, está haciéndole ver una necesidad que todo ser humano tiene y que solamente se suple con el Evangelio de Jesucristo. En ese lugar, en Macedonia, había
muchísimas religiones, todo el Imperio Romano, había cantidad de religiones diferentes, de diferentes orígenes, filosofías griegas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios ve el corazón de los hombres y dice, necesitan ayuda. Y la ayuda es la ayuda que da el Evangelio de Jesucristo. No hay otra. Porque el Señor ha dicho, sin mí, nada podéis hacer. Entonces vemos una mujer religiosa que dice, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era religiosa, pero todavía no había recibido la salvación que es en Cristo Jesús. No le había dicho al Señor, Señor, reconozco mi condición delante de ti. A pesar de que vengo todos los sábados a orar a este lugar, me doy cuenta que estoy enemistada contigo, porque no he arreglado mis cuentas. La chica que practicaba la brujería intentó, el demonio, como escuchábamos hoy a la mañana, él también predicaba el Evangelio. Estos hombres os anuncian el camino de salvación. Los demonios no pueden predicar el Evangelio. Así que Dios los hace callar y libera a la chica. Que es notable que no se dice cómo terminó. No se dice si se convirtió, si formó parte de la iglesia, si agradeció a Dios esa liberación que había recibido. No dice nada. Y esto nos recuerda que debemos ser agradecidos, porque no habla de que la chica dio gracias por el beneficio que había obtenido. Pero Dios sabía que necesitaba ayuda, y ahí fue, y la ayudó. Y este hombre, el carcelero, el último, estaba en sus tareas, y tiene una experiencia con el Señor. Y fíjense que nos dice en el verso 24 que los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Sin embargo, los discípulos le hablaron del Señor. No te hagas ningún daño. Estaban más allá, eso lo vamos a ver el domingo que viene, estaban más allá de la venganza y del rencor, porque este hombre los había torturado y antes lo habían azotado. Estaban más allá de eso los discípulos. ¿Por qué? Porque venía trayendo la ayuda que Dios les había mandado a llevar. Y la ayuda estaba en su corazón y en sus labios, hablándoles del Señor Jesucristo. Qué notable es esto, que el Evangelio son palabras que se le dicen a la gente. Pero son palabras tan importantes porque como vienen de Dios, las palabras del Evangelio, la palabra de Dios, cambia vidas. Aquí tenemos 3 vidas cambiadas, porque Dios consideró que esas vidas necesitaban la ayuda que solo el Evangelio puede dar. Entonces, para cerrar, pensemos en esto. Primeramente, cada uno de nosotros puede recordar el momento en que le llegó el Evangelio. Y seguramente estábamos desarrollando nuestra vida, nosotros no sabíamos que necesitábamos eso, pero Dios sí. Entonces, de alguna manera o de otra, como solo Dios sabe, fíjense acá, lo metieron preso porque tenía que llegar el Evangelio a este carcelero. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre iba a creer? Dios. Dios sabía. Cada uno de nosotros ha recibido el Evangelio. De alguna manera nos llegó. ¿Saben qué significa eso? Que Dios estaba pensando en nosotros, individualmente en cada uno de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. El clamor del alma. Mi alma tiene sed de Dios, pero no se da cuenta. Y entonces, desde el otro punto de vista, ¿te has dado cuenta que necesitas al Señor Jesucristo? ¿Te has dado cuenta que en tu alma hay un clamor interior que quizá no lo has percibido hasta ahora, pero la palabra de Dios te lo notifica? Tu alma necesita a Jesucristo. Y también, recordemos esto, todos necesitamos cada día de nuestra vida las misericordias de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Así que resumiendo, hermano,
Todos necesitamos a Cristo. Todos tenemos una necesidad en el alma que solo la suple la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y si eso se logra, se consigue de rodillas delante de Dios, pidiéndole perdón, reconociendo nuestros pecados y recibiéndolo en el corazón como único, suficiente, Salvador y Señor. Y ahí la vida cambia. Quizá ninguno de nosotros sabía eso hasta que el Señor nos trajo el Evangelio. Y por la gracia de Dios, así como Lidia, Dios nos abrió el corazón para que estuviésemos atentos al Evangelio. Y así recibimos a Jesucristo. Cada uno donde estaba, ahí lo fue a buscar el Señor. Así que todos necesitamos a Cristo, pero Dios, podríamos decir, arbitra los medios. Dios planifica, aún con la oposición. Como escuchábamos hoy a la mañana, el diablo se le vino encima a los discípulos. Aún con eso, Dios llegó a los corazones que necesitaban ayuda. Así que repito, necesitamos al Señor. Lo necesitamos tanto y no nos damos cuenta de eso. Aún conociéndolo, aún habiendo recibido el Evangelio, ¿cuántas veces queremos decidir nosotros sobre nuestras vidas? Con las consecuencias del caso. Así que no es solamente que lo necesitamos para que nos salve, esa es la primer prioridad, digamos. Ser salvado, ser librado del camino que lleva a la condenación, al apartamiento eterno de Dios. Eso es lo primero que necesitamos. Una necesidad que muchas veces, la mayoría de las veces, la gente no sabe que tiene, pero Dios sí, y va en busca de esa persona. Pero también cuando iniciamos la vida cristiana, necesitamos a Jesucristo de la misma manera que lo necesitábamos cuando estábamos perdidos. Sin mí nada podéis hacer, ni antes de ser salvado, ni después de ser salvado. Y por último, esta historia de la chica que adivinaba, que era bruja, nos deja el final abierto porque no sabemos qué fue de la vida de esta chica después. Pero así nos hace pensar, como dice Colosenses 3:15, sed agradecidos, darle gracias al Señor, porque si no nos hubiera venido a buscar, si no se hubiera preocupado, si no hubiera escuchado ese clamor interno del alma, ayúdanos, ayúdanos. Eso es lo que dice nuestra alma cuando Dios la mira, necesita ayuda. Y Dios lleva el Evangelio, no lleva otra cosa, lleva el Evangelio, que es la ayuda que necesita el corazón del hombre. Entonces, esta muchacha, de la cual se habló hoy a la mañana y que se lee, nos deja al final abierto, porque no sabemos si volvió a agradecer a Dios por la liberación que había tenido. Se armó tanto lío que la historia se desvía para otro lado. ¿Pero qué pasó con la muchacha? No sabemos. Quizá se haya convertido, ojalá, y la veamos, ahí en el cielo le podremos preguntar. Pero para nosotros, hoy, aquí y ahora, sed agradecidos. Así que hay un clamor en el alma que solo lo suple Dios. Y hay una conciencia de Dios sobre nuestras necesidades, sabiendo que Él solo la puede suplir. Y hoy, en esta tarde, se encuentran esas dos cosas, como se encontraron en esta historia, en Hechos capítulo 16, y se encuentra el plan de Dios, ya bien, brindando ayuda a través del Evangelio, y se encuentra también la necesidad de tu alma, que aunque no hayas tenido conciencia hasta ahora, está clamando por el Señor. Entonces, entre esas dos cosas, ¿qué queda? ¿Qué queda entre la necesidad que ahora Dios te la muestra, que tienes una necesidad de Jesucristo, y el plan de Dios para suplir esa necesidad? ¿Qué queda en el medio? Queda la decisión propia de aceptar o rechazar la ayuda que el Evangelio da al alma, quitándole
el pecado que lo separa de Dios, perdonándole el pecado que lo separa de Dios y transformándolo en un hijo de Dios. Entonces se trata de la decisión, se trata de la obediencia a la fe, se trata de ver qué hago yo con todo esto que Dios me está ofreciendo, ahora que soy consciente que mi alma tiene sed de Dios, del Dios de la vida, del Dios vivo, del Dios que cambia las vidas, del Dios que da vida eterna, del Dios que salva, del Dios que perdona, del Dios que ayuda. Entonces, ¿qué decisión tomo yo ahora entonces? Ante la oferta de Dios y la revelación de que mi alma necesita a Dios. Es una decisión que cambia la vida para siempre, porque de la muerte eterna paso a la vida eterna. Pero también es una decisión que yo todos los días, en las cosas chiquitas de mi vida, tengo que tomar. ¿Qué hago con esto que me ofrece Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con esto que nos ofrece Dios? Recordemos, esta es una verdad absoluta. Sin mí nada podéis hacer. No lo intentemos, Dios lo dice, nada. Y entonces miramos para el otro lado, está Jesucristo. Y escuchamos la palabra de este mismo apóstol Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la nada a todo. ¿Qué pasó en el medio? Recibimos a Cristo. ¿Qué pasó en el medio? Aparece Jesús en nuestras vidas. Queda la decisión. La necesidad está expuesta. La ayuda de Dios está ofrecida. Ahora queda mi decisión de aceptar o rechazar esta ayuda que Dios me da. No se equivoque, no nos equivoquemos. No tratemos de vivir sin el Señor, porque no da resultado. El Señor lo dijo, nada podéis hacer. Quiera el Señor bendecirnos.